Buenos días, ingeniero. Vamos a realizar la presentación del proyecto de primer parcial de verificación y validación de software. Nuestro grupo está integrado por Gianpaolo Delgado Lea, Alfredo López Lozano y mi persona, Kimberly Vargas Méndez. El objetivo del proyecto es aplicar el análisis estático en el proyecto de software desarrollado, el cual trata sobre la gestión de una cárcel, para determinar la complejidad ciclomática y aplicación de estilo de código a través de la generación de grafos y uso de guías. Como primer punto, Como primer punto vamos a presentar la arquitectura implementada en el proyecto. Como segundo punto se explicará paso a paso la creación de uno de los 15 grafos creados. Y finalmente se describirá el código original de las clases antes de aplicar la guía que conforma la lógica de negocio y el código cambiado. En primer lugar presentaré el modelo de objetos. El modelo de objetos cuenta con las siguientes clases. La clase persona, la cual tiene como atributos el nombre, los apellidos, el género, la fecha y la cédula. La siguiente es la clase de recluso, la cual hereda de persona. La clase recluso tiene como atributos el código. La clase recluso se relaciona con la clase inscripción, en la cual tiene como atributos código, recluso, actividad y fecha, y con la clase expediente, la cual tiene como atributos código, cargos, condena, total de días. La clase expediente se relaciona con la clase cargo, que tiene como atributos la descripción, el delito, el lugar de los hechos y la fecha de los hechos. Esta clase a su vez se relaciona con la clase lugar, la cual tiene como atributos el nombre de la localidad, el nombre de la ciudad y el nombre del país. La clase de inscripción se relaciona con la clase usuario, la cual tiene como atributos el nombre, los apellidos, usuario, username, contraseña y rol. Esta clase a su vez se relaciona con la clase rol, la cual tiene como atributos la descripción. La clase de inscripción se relaciona con la clase grupo. La clase grupo a su vez se relaciona con la clase actividad y la clase horarios. La clase actividad contiene como atributos el nombre y la descripción. La clase actividad prácticas y la clase actividad curricular heredan de la clase actividad. La clase trabajo y la clase talleres heredan de la clase actividades prácticas. La clase curso interno y la clase curso a distancia heredan de la clase actividad curricular. La clase grupo contiene como atributos inscritos, horario y actividad. La clase curso y la clase equipo de trabajo heredan de la clase grupo. La clase grupo se relaciona con la clase horarios y esta a su vez se relaciona con la clase jornada. La clase horario contiene como atributos la jornada y la clase jornada contiene como atributos el día, el horario inicio y la hora fin. A continuación presentaré el modelo conceptual. El modelo conceptual cuenta con las siguientes entidades. La entidad expediente, que tiene como atributos la celda, el pabellón, antecedentes, actividad y el atributo clave ID. La entidad expediente tiene una relación de 1 a 1 con recluso. Los atributos que conforman una entidad recluso son los siguientes: nombre, contraseña, apellido, sexo y el atributo clave CI y el atributo tiempo de condena. La entidad recluso se relaciona con la entidad débil inscripción. La entidad inscripción tiene como atributos la fecha fin, la fecha inicio y como atributo clave el ID. La relación que existe entre recluso e inscripción es de 1 a 1, es decir, que un recluso tiene una inscripción. Por consiguiente, la entidad inscripción tiene una relación de 1 a 1 con la entidad actividad. La entidad actividad contiene como atributos el atributo clave ID, la descripción, la duración, los días de remisión y la capacidad. En la entidad actividad existe una generalización que está compuesta por talleres, la entidad talleres, la entidad cursos de aprendizaje, trabajo y centros de educación a distancia. La entidad talleres contiene como atributos el atributo clave ID y el atributo curso, tipo de curso. La entidad cursos de aprendizaje contiene como atributo clave el ID y el tipo de taller. La entidad trabajo contiene como atributo clave el ID y el equipo.
En la entidad Centros de Educación a Distancia contiene como atributo clave el ID y la especialidad. La siguiente es la entidad actividad que contiene como atributos restricción, duración, capacidad, días de remisión, el atributo clave ID. La entidad actividad tiene una relación de uno o muchos con la entidad responsable de actividad. Esta entidad tiene como atributos la cédula, el apellido, el nombre y el atributo clave ID. Esta entidad tiene una relación débil de uno o muchos con la entidad débil reporte, la cual contiene como atributos notas, asistencias, nombre y el atributo clave ID reporte. La entidad cárcel contiene como atributos la dirección, la provincia, el nombre, el atributo clave ID y el número de reclusos. Esta entidad tiene una relación de uno a uno con la entidad recluso. La entidad cárcel tiene una relación de uno a muchos con el administrador, el cual tiene como atributos la cédula, el nombre, el apellido y el atributo clave ID admin. La entidad cárcel tiene una relación de uno a uno con la entidad alcaide. Esta entidad contiene como atributos la cédula, el nombre, apellido y el atributo clave ID alcaide. Esta fue la explicación del punto 1 y a continuación mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo López y yo procederé a explicar uno de los grafos de nuestro proyecto. Para esto usaré el caso número 2, que es validar entradas del registro y usando el método validar login, que tiene como parámetros string usuario y string contraseña. Y tiene dentro una condicionalidad que es un if y un else if. Comenzando con el primer nodo, que es el if, si se cumple su condición, arrojará una excepción y retornará falso. Y entonces finalizará. Luego, si este if no se cumple, pasará a lo que es la segunda condicional, que es el else if. Y este se cumple, arrojará una excepción y retornará falso. Y finalizará. Por último, si esta tampoco se cumple, se retorna un verdadero y se finaliza. Una vez acabado el grafo, procederemos a calcular la complejidad sincromática de este. Entonces, usando la fórmula de la complejidad ciclomática, tenemos que la complejidad sincromática M va a ser igual a E, que es el número de aristas, menos N, que es el número de nodos, más 2. Entonces tenemos las aristas contadas aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos 7 menos el número de nodos, que son 6, más 2. Entonces la complejidad ciclomática M será igual a 7 menos 6, 1. Y más 2, me da igual que la complejidad ciclomática de este caso va a ser igual a 3. Por si queremos comprobar que la complejidad que calculamos está bien, podemos irnos a nuestro Visual Studio, poner en la opción Analizar, en Calcular métricas del código para la solución, y aquí veremos todos los métodos de nuestro proyecto. Aquí en este caso tenemos lo que es validar el login, y vemos que su complejidad ciclomática es igual a 3. Aquí comprobamos que efectivamente hemos calculado bien esta complejidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que es un poco la arquitectura de nuestro proyecto, lo que es la implementación del proyecto en sí. Bueno, el proyecto conceptualmente consiste
en un sistema de gestión de cárceles, de centros, del centro de rehabilitación social, que tengan programas de estudio para los reclusos y también talleres prácticos de actividades económicas que pueden aprender los reclusos mientras están allí. Y maneja un esquema de días de redención por ciertas actividades como trabajos prácticos o actividades académicas, o sea que se le reduce la condena. Ese es el modelo conceptual. Nosotros para implementarlo elegimos el lenguaje C Sharp. Las tecnologías que elegimos, bueno, en primer lugar la arquitectura, una arquitectura de capas, MVC. En la parte del modelo, tenemos dos proyectos de Visual Studio. Lo tenemos estructurado de la siguiente manera. Una solución, la llamamos proyecto prisión, que contiene cuatro proyectos que la conforman. Dos de estos proyectos corresponden a la capa de modelo, que sería el proyecto Data y Model, datos y modelo. Uno de ellos que corresponde a la capa de control, que sería el proyecto Control. Y el último que es un proyecto visual, que es de Windows Forms, que es la capa de vista de nuestro modelo MVC. Tenemos Windows Forms para realizar interfaces más modernas. Hemos decidido utilizar una herramienta llamada Guna Framework, que nos permite cosas como aplicar una gama de colores más extensa, bordes redondeados a nuestros controles, controles de apariencia más moderna, pero utilizando los mismos Windows Forms. Bueno, esta fue, digamos, la tecnología que elegimos. Para la parte de base de datos, hemos elegido base de datos SQL Server para seguir, digamos, con un stack de .NET, un stack de Microsoft. Y vamos a explicar a continuación, para ver un poco cómo está estructurada las capas del proyecto, un simple flujo que sería la consulta de reclusos. En esta ventanita de aquí lo que hace es consultar reclusos. También se puede filtrar por cédula. Entonces el flujo sería el siguiente. Vamos acá a la lógica de interacción de la ventana. Vemos un poco el código. Bien, tenemos estos métodos que son para llenar la ventana. Nos interesa ver la parte de controlador donde obtenemos los datos. En este caso, al darle clic a buscar, vamos a control recluso, que es el nombre que le damos a nuestra instancia de controlador. Vamos a control recluso, el método buscar recluso, ¿ya? Y hacemos que devuelva el resultado de la capa de datos de buscar recluso. Este método lo que se encarga de buscar el recluso por cédula, que le instanciamos aquí una lista de reclusos, ¿no? Estamos en la capa de datos y lo que hacemos aquí es ejecutar este método que hemos creado aquí mismo, un método privado, consultar búsqueda con el número de cédula. Dentro del método lo que hacemos es una consulta a un SP que tenemos definido en la base de datos. Le pasamos como parámetro la cédula rec se llama el parámetro del SP. Aquí es un flujo la verdad muy general de consulta de base de datos mediante la librería, mediante lo que es la librería SQL Client. Tenemos para que funcione la parte de datos nuestra clase conexión. La librería que utilizamos es SQL Client, que es la que viene por defecto para lo que es el SQL Server de Microsoft, recordemos. Le pasamos una cadena de conexión con los datos de nuestro servidor de base de datos. Aquí tenemos los métodos para crear la conexión, para cerrar la conexión, es muy sencillo. Y esta conexión es la que utilizamos en toda la capa de datos, ¿no? Las clases de datos en sí lo que hacen es llamar a la base de datos, a los SP, que devuelven las tablas. Decidimos hacerlo mediante SP por motivos de seguridad para no exponer información sobre nuestro modelo relacional, ¿no? Nuestras entidades en la base de datos. Bueno, de aquí va el controlador.
Y en el controlador sería en este caso de recluso. Vemos que se ejecuta el método de buscar reclusos. Momento. También tenemos esta ventana que es para ingresar, que veremos más tarde para ver el otro flujo, ¿no? Cuando ingresamos a un recluso. Vamos a ver el código. Ahora sí. Vamos a control recluso. Vemos que ahí está definido el método del controlador. Es un método muy sencillo, la verdad. La mayoría de estos métodos en nuestro caso son sencillos. Lo que hacemos es devolver los datos simplemente. Que nos da la base de datos. Ah, pero antes de devolverlos, los damos un formato. Lo convertimos en objetos anónimos para que pueda, digamos, para mantener la separación de capas. Decidimos hacerlo de esta manera. Nosotros enviamos lista de objetos anónimos porque si nosotros utilizáramos los tipos de objetos del modelo en la capa en los proyectos de vista, en la lógica de interacción, ¿no? Estaremos rompiendo el modelo MVC. Entonces lo hemos decidido hacer así, tal vez un enfoque sea más apropiado para tipo web, pero así lo decidimos hacer con objetos anónimos. Y ese sería un flujo de consulta, simplemente consultamos la base de datos y devolvemos los objetos convertidos a anónimos. Para la parte de registro, aquí tenemos esta ventana de registro, ponemos ver código, esta lógica de interacción. En guardar se validan los campos, ¿no? Y una vez validados los campos, ya cuando tenemos que todo es válido, le damos al controlador la parte de guardar recluso, le enviamos un objeto recluso a la parte de datos, ejecutamos el método insertar recluso con el objeto recluso, recibe el objeto recluso y lo que hace es poner cada uno de los atributos recluso como un parámetro de SQL para el SP ingresar recluso, también lo tenemos como un SP en la parte de ingresar reclusos. Aquí ejecutamos, caso de que nos dé fallo, nos devuelve una excepción que la manejamos en el método que lo llama, ¿no? Aquí tenemos que si nos da una excepción, a su vez devolvemos una excepción, y a su vez aquí en la vista tenemos este try catch que va a gestionar la excepción con un mensaje. Lo decidimos manejar así por medio del envío de excepciones, ¿no? Para no estar validando, digamos, teniendo muchas condicionales de que ese código es tal o cuál código. Nos pareció en su momento que esta estructura era más conveniente, lanzar nuestras propias secciones. Bueno, ese sería básicamente el flujo básico, cómo funciona, cómo está estructurada la implementación de nuestro proyecto. Muchas gracias. Un saludo, ingeniero. A continuación voy a explicar lo que es la configuración de las herramientas principales que hemos utilizado para lo que es la parte del código. En primer lugar, vamos a ver lo que es la herramienta BS Dogman, que es la que nos recomendó. La hemos utilizado debido a su facilidad, ya que es en sí un plugin de Visual Studio Code. En mi caso tengo el 2022. Y a continuación vamos a explicar su uso y después vamos a explicar lo que es en lo que nos hemos apoyado para poder cumplir con los estándares de estilo de código de Google para C Sharp. Muy bien. En primer lugar, lo que debemos hacer es descargar la herramienta. Vamos a su sitio oficial, le damos aquí en descargar, nos va a llevar a esta página donde le damos a descargar y se nos va a descargar el archivo. En este caso yo cancelo la descarga porque ya lo tengo descargado. Vamos a descargas. Vemos que tenemos el BS Dogma Setup. Le damos doble clic. Perdón, esto no era. Y nos dice que tenemos que cerrar toda instancia de Visual Studio, ya que al ser un plugin
no se va a poder instalar si tenemos abierto el programa. Cerramos Visual Studio, cerramos el IDE y ahora sí ejecutamos el instalador. Le damos a siguiente. Bueno, una vez terminada esa instalación que a lo mejor puede demorar un poquito en la última parte, ya simplemente le vamos a finalizar. Es una instalación bastante sencilla, la verdad. Y, y una vez abramos Visual Studio, en mi caso yo tengo Visual Studio 2022, esperemos a que abra. Debería aparecernos ya en la barra me parece, de acciones, nos estaría apareciendo ya la herramienta VSDoc, como un plugin de Visual Studio, en realidad, que es lo que es. Aquí precisamente vemos, este es el icono, el que vemos aquí, es el icono de VSDoc, de la herramienta, ya la tenemos agregada, ya la tenemos instalada, y para utilizarla y generar lo que nos interesa, que es la documentación generada de forma automática, la documentación web de nuestro proyecto, es decir, en un documento HTML, una documentación web que podemos ver a través del navegador, que está indexada, que es bastante práctica en realidad. Lo que vamos a hacer es ejecutar la herramienta, le damos clic aquí al icono, esperamos a que cargue la herramienta, el plugin sería más bien, Visual Studio, y aquí se nos abre este wizard, ¿no? Aquí tenemos algunas opciones. En este caso, nuestro proyecto, proyecto al que le vamos a hacer el testing, al que queremos hacer la documentación, es un proyecto que en sí es una solución que consta de 5 proyectos de Visual Studio, de C Sharp. Entonces le damos a la segunda opción de compilar solución para una sola documentación. Aquí nos dice para registrarnos, le damos a continuar y se nos activa automáticamente la prueba de 14 días gratis. Ya. Aquí hay algunas opciones que podemos dejar seteadas. Tenemos, por ejemplo, la de compilar. El término compilar que se maneja aquí en realidad se refiere, digamos, a crear la documentación de nuestros artefactos, ¿no? Lo que tenemos implementado en código. Eso se refiere con compilar esta herramienta. Aquí tenemos algunas opciones de compilación. Por ejemplo, está aquí que no la vamos a dejar activada, que sería comentar los miembros no comentados, o sea, perdón, incluir o compilar los miembros no comentados, no la vamos a dejar en este caso porque nos podría dar de pronto métodos, métodos de las clases que le damos, tal vez. Eso no la vamos a usar. Le damos aquí a compilar, esperamos a que termine el proceso de compilación, en realidad lo que va a hacer es crear un archivo de tipo BSDoc, me parece, y va a crear lo que nos interesa, que es en la carpeta BSDocman, crearía lo que es nuestra documentación web en sí, el documento web o el proyecto web, por así decirlo. Cabe destacar que esta herramienta se ayuda para generar la documentación web en lo que son los comentarios, se apoya en comentarios. Aquí vemos lo que es mostrar documentación, que lo que hace es abrir el archivo index.html de la documentación web generada. Como vemos, aquí en el navegador nos está enseñando no una ruta web, sino una ruta de archivo de nuestra PC que corresponde a la carpeta donde se encuentra la documentación. Si vamos acá al, si vamos a lo que es nuestro proyecto, el proyecto que estamos realizando, vemos que nos ha agregado un archivo .bsdoc y lo que nos interesa que es la carpeta bsdoc, que es donde hace la documentación web. Abrimos y encontramos el archivo index. Si le damos clic nos aparece exactamente lo mismo porque lo que hace ese botón de mostrar documentación es apuntar a este index. Vemos que son idénticas, son la misma. Vamos a agarramos una. Y aquí vemos de manera muy práctica lo que es nuestra documentación indexada. Por ejemplo, queremos ver el proyecto model, nuestros modelos, ¿no? Actividad.class, por ejemplo, ¿ya? Esta es la clase padre que representa las actividades en las que se pueden inscribir los recursos dentro de la prisión.
Aquí tenemos los métodos. No nos dicen mucho ya que no los hemos comentado. Vamos a una clase donde tenemos comentado los métodos, que es la de controladores, que en sí los controladores suelen eh, siempre requieren de explicación, ¿no? De un poco de documentación. Aquí vemos todos los métodos, nombre, descripción del método, aquí el nombre de método, junto con los tipos de datos de parámetros que nos piden. Si le damos clic podemos verlo más detalladamente. Aquí vemos el nombre del método, la clase a la que pertenece, seguido el nombre del método. Aquí abajo nos da una descripción, que es por ejemplo en este caso el método que se encarga de eliminar una actividad específica. Y ahora, ¿de dónde saca esta información? Esta información nosotros los desarrolladores se la damos a través de comentarios. Pero para realizar correctamente, para que BCDOMA interprete correctamente nuestros comentarios en un formato HTML, en un formato vistoso, organizado e indexado, debemos de utilizar una sintaxis especial para comentar de C Sharp, que sería la siguiente. Vemos estas tres rayas por cada línea y una serie de etiquetas de documentación. En este caso, la etiqueta summary. Tenemos algunas etiquetas, pero la principal sería summary, param y returns. Summary lo que hace es para indicar el resumen de lo que hace nuestro código, ya sea una clase, ya sea un método, incluso qué es un atributo de nuestra clase. Por ejemplo, aquí tenemos en la etiqueta summary controlador que gestiona la información de, y este tipo de sintaxis también es otra etiqueta que tiene C Sharp para lo que es la documentación, el cioso y referencia a la clase recluso, ¿no? Porque es la información de recluso. Ya, también tenemos documentado lo que son los atributos, solo etiqueta summary, atributo de tipo, el nombre de la clase de tipo que es que permite el acceso a la capa de datos. Muy bien. Tenemos aquí los métodos, lo que son también el resumen de lo que hace método, por ejemplo, busca el expediente de recluso cuya cédula coincida con parámetro cédula. Esto es para hacer referencia al parámetro. Ahora, para definir el parámetro, vamos a abrir la etiqueta para, le ponemos el atributo name, lo seteamos con el nombre que le hemos dado aquí al parámetro, en este caso cédula, ya, el parámetro cédula del recluso cuyo expediente se busca, o sea, el recluso, la cédula del expediente, del recluso cuyo expediente queremos traer, por ejemplo, nos está diciendo aquí, ¿no? Y si vamos a la parte de, vamos a ver cómo se llama esta clase, es un controlador, se llama control recluso, vamos a buscarlo en nuestra documentación, control recluso, método buscar expediente, vamos a buscarlo, control recluso, método buscar expediente, ¿ya? Aquí vemos que efectivamente, la etiqueta returns también que nos indica lo que devuelve. En este caso le pusimos simplemente que devuelve expediente. Aquí nos dice, devuelve un expediente. Aquí nos dice en valor de retorno, un expediente. En parámetros nos dice que es de cédula, tipo string, cédula de recluso cuyo expediente se busca. Ahora, si nosotros queremos saber de qué se trata, de qué nos están hablando con recluso, por ejemplo, le damos clic aquí y nos lleva a la definición de la clase recluso. Aquí también la tenemos comentada, tenemos el mismo formato de comentarios y, por ejemplo, hemos definido que dice que almacena los datos reclusos, es la explicación que le damos. Eh, Aquí están las propiedades, los constructores, los métodos que tiene. En este caso no nos listan los campos. Y así, por ejemplo, si queremos ver más a fondo un método, le podemos dar, estos son los métodos por defecto que tiene la clase. Pero si vamos, por ejemplo, a un método de la clase datos, vamos a datos, vamos a conexión. Aquí vemos los diferentes métodos que tiene la clase conexión. Por ejemplo, método cerrar, vemos que también tiene la etiqueta returns y nos explica un poco lo que devuelve. Nos dice, devuelve uno si la conexión se cerró con éxito, o cero seguido de mensaje de error si existió algún error al intentar cerrarla.
Bueno, en sí, para todo esto, para todo este tipo de facilidades, nos ayuda los generadores de documentación automática como VSDoc. También existen otros compatibles con C Sharp como Sandcastle y Doxygen y algunos más, pero decidimos utilizar este ya que era recomendado. eh, y así nos permite generar automáticamente, sin ningún esfuerzo, una documentación bastante organizada, con referencias, con hipervínculos, que nos puede ayudar mucho a la hora de retomar un desarrollo, darle mantenimiento a un programa, ¿no? Ahora, sobre la parte de las guías de código, de estilo, guías de estilo de código de Google para C Sharp, eh, tuvimos las correcciones respectivas, por ejemplo, el uso de saltos de línea, después de namespace hasta la clase, de haber un salto de línea, por ejemplo, era una de las recomendaciones. Otra recomendación es que no había saltos de línea para declarar bloque, es decir, para abrir el bloque, sino que había solamente un espacio. Entonces nosotros podemos aplicar esto manualmente, pero hay algunas que podemos aplicar manualmente, pero otras que la verdad no será práctico, incluso no será posible, como por ejemplo corregir la indentación. En el proyecto original la indentación era de cuatro espacios. Las recomendaciones que nos da la guía de estilos para C Sharp de Google son dos espacios. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos para facilitarnos este tipo de labores? En este caso, para esta ocasión, la única herramienta que utilizamos fue, fue el formateador de Visual Studio y es una herramienta que ya incluye el mismo Visual Studio, pero la podemos personalizar para ciertas cosas. En nuestro caso, nosotros la personalizamos para que haga que se cumpla la recomendación o la guía, mejor dicho, de que, por ejemplo, dentro de las instrucciones de control, después de la instrucción de control hay un espacio antes de las condiciones, ¿no? De los paréntesis. Y después de paréntesis, y antes de abrir el bloque, que hay un espacio también. A su vez que el bloque comienza en la misma línea que la instrucción, no haga ya un salto de línea. También en el caso de los if-else, que no hay un salto de línea, por ejemplo, en el else, que no se vaya abajo, esa era otra guía. Entonces nosotros para cumplir todo esto, vamos a configurar en herramientas el formateador que tiene Visual Studio, que ya lo ejecuta, digamos, vamos a formatearlo según lo que necesitemos, ¿no? En este caso para seguir las normas de Google. Para eso vamos a opciones. Vamos a la parte de editor de texto, muy importante prestar atención aquí, a la parte de C Sharp para que la aplique en nuestro proyecto de C Sharp. En estilo de código nos da unas opciones aquí en general. La verdad no utilizamos ninguna de estas. Vamos a la opción de formato. Para todo lo que tiene que ver con espacios, a la opción de espaciado. Por ejemplo, aquí nos dice el espacio entre método y el paréntesis que apertura. Si nosotros ponemos que sí esta opción, nos hace este cambio, ¿no? Que pone un espacio aquí. Pero esto no es lo que nos recomienda la guía de estilo de Google, así que lo quitamos, lo dejamos como ya lo tenía Visual Studio por defecto. Ya tenía toda esta serie de configuraciones por defecto, eso lo dejamos igual. Ahora, lo que sí tenía contrario o contraindicado con respecto a las recomendaciones de Google es la parte de los saltos de línea para antes de los bloques, antes de declarar un bloque. Por ejemplo, aquí tenía toda esta parte habilitada. Nosotros lo que hicimos fue deshabilitarlo. Por ejemplo, aquí en las clases, lo que nos recomienda la guía de Google es que no pase esto, que no se dé un salto de línea antes de declarar el bloque, sino que el bloque se declare simplemente separado de un espacio y abrimos el bloque. Bien, entonces esto fue lo que modificamos. También otra opción muy importante es aquí en la parte de nuevas líneas. Aquí estas opciones nos venían marcadas por defecto. Como ven, nos indican que que las instrucciones del tipo else, catch, finally, que siguen, que son alternativas a un bloque, digamos, principal, ya se empiecen en una nueva línea, o sea, en una línea abajo de donde termine el bloque. Entonces nosotros desactivamos esta parte
para que nos aparezca en la misma línea siguiendo las recomendaciones de Google, ¿no? Esas son las configuraciones que aplicamos. Otra que fue, digamos, la más importante, por así decirlo, las tabulaciones. Por defecto, Visual Studio tiene que una tabulación son 4 espacios. En nuestro caso, vamos a tener que las indentaciones, perdón, no, sí, serían indentaciones. Las indentaciones van a ser de 2 espacios. Todo el código tenía indentaciones con 4 espacios. Entonces, para corregir esto de forma manual sería imposible. Por eso tenemos esta herramienta. Dejamos seteado aquí el valor de 2 en vez de los 4 que tenía originalmente. Una vez hemos terminado todas las configuraciones, le damos a aceptar y ahora nos va a empezar a aplicar estos consejos, digamos, no, estas guías cuando nosotros estemos programando. Por ejemplo, si hacemos aquí, si declaramos un if y abrimos aquí y abrimos esto, vemos que automáticamente nos aplicó los consejos, no nos puso el bloque abajo como lo hubiera hecho antes. Pero ¿qué pasa con el código que ya está escrito, con lo que ya hemos hecho, digamos, de forma incorrecta o sin seguir un estándar o guías de estilo como tales, ¿no? ¿Qué pasaría con eso? ¿No? Pues para eso tenemos la opción que nos da Visual Studio de analizar código y formatearlo, según lo que hemos seteado en lo que ya vimos, ¿no? Le damos aquí, vamos a seleccionar la solución para que se aplique a todos los proyectos, aunque puede ser también por proyecto. La opción de análisis y limpieza de código, en la solución clic derecho. Aquí la cuarta opción, limpieza y análisis de código. La opción que tiene este símbolo como de un catéter. Le damos a ejecutar limpieza de código, perfil uno, damos clic ahí y va a empezar lo que es digamos, a formatear todo nuestro código, todo el código de nuestra solución, de todos los proyectos que tengamos. Muy bien, a ver. Bueno, en este caso parece que no aplicó ningún cambio. En ocasiones pasadas ya lo había ejecutado. Salía el dialog típico de cargando de Visual Studio y nos salía en todos los proyectos que estás ejecutando. Parece que como acabo de ejecutar la herramienta, no se repite el proceso. Pero bueno, en sí ya se cumpliría en todo el código las normas, ¿no? Todo lo recomendado, como vemos. Otra recomendación que aplicamos manualmente fue esta de aquí, otra guía, que es que debe haber un salto de línea después del namespace, entre el namespace y la clase. Y también que debe haber un salto de línea entre las directivas using y el control. También que no debe haber salto de línea entre las directivas using, deben estar así agrupadas. Otro consejo, otra guía también que seguimos es que debemos ordenar en secciones los elementos de nuestras clases o elementos de nuestro código. Y una vez lo ordenamos en secciones, hacemos, digamos, subgrupos por sus modificadores de acceso o tipos, digámoslo así. Modificadores de acceso. Por ejemplo, que primero deben estar los atributos públicos, después los privados. Vamos, por ejemplo, acá. En este caso vemos que tenemos atributo público, va primero, y luego todos atributos privados. Y vemos que esto forma un subgrupo de atributos. Luego acá tenemos, digamos, un subgrupo de métodos. Vemos que tenemos primero los públicos, después de los públicos, los privados. Esto lo hacemos siguiendo un orden que ya nos da las recomendaciones. Bueno, eso sería todo por la parte en cómo hicimos digamos, aplicamos el estilo a nuestro código recomendado por Google para el lenguaje C Sharp. Y eso sería todo de mi parte, de la parte de las herramientas que hemos utilizado, la parte técnica. Muchas gracias.